Hola, ¿qué tal? Soy Ángel y estás escuchando Yugi Podcast. Hoy voy a hablaros de varios temas. Os voy a hablar de software privativo, software cerrado. Os voy a hablar también de aplicaciones de software libre vinculadas a Jellyfin. Y por último voy a hacer una reflexión un poco en general sobre un tema sucedido últimamente. El tema de Lorenzo de la Tarea.es, donde en los últimos podcasts ha demostrado claramente de que Ubuntu no está enviando información a ningún lado pese a la publicación de Muy Linux. Pero bueno, vamos a un poco al inicio, que va relacionado, o sea, digamos que el final va conectado con el principio, que es también el podcast de la Tarea.es de Lorenzo, donde nos hablaba de No Machine, un servicio aplicación que podemos instalar en cualquier máquina que tengamos en casa, ya sea pues porque es totalmente multiplataforma, desde un PC con Windows, Linux, Mac, en un servidor Linux, en tu Android. No sé si está disponible en iOS, imagino que sí, pero bueno, está en todas las plataformas. Él hablaba en su último podcast sobre este servicio, que es un servicio aplicación que es de código cerrado y es una aplicación para conectarte remotamente a un servidor, por ejemplo. Yo lo estoy utilizando en mi servidor HP, tengo montado actualmente 3 Debians y al final decidí el montar también la interfaz interfaz gráfica. He montado una interfaz gráfica con el escritorio i3, como sabéis, siempre os comento que utilizo este escritorio. Y para conectarme, pues al principio configuré VNC, pero al final acabé utilizando No Machine. ¿Por qué? ¿Por qué utilicé No Machine? ¿Por qué, Ángel, por qué utilizas el código cerrado? ¿Por qué? Bueno, primero, como siempre os he comentado, yo no hago asco al código cerrado si la aplicación es buena. Siempre me interesa mucho cuando son aplicaciones, como siempre os he comentado, si son de notas, el poder extraer esa información para poder tenerla en mi poder, porque este servicio puede cerrar, como por ejemplo Wunderlist. No sé si ha cerrado ya, pero bueno, estaba a punto de cerrar. Microsoft al final permitía la migración también a To-Do de Microsoft. Pero bueno, como veis, son servicios que al final pues tú no controlas y bueno, pueden cerrar, ¿no? Pueden ser software libre, si es software libre, en principio pues quizás te lo puedas montar tú, pero si es código cerrado, si está en otro servidor, pues al final esa información necesitas sacarla. Aún así, ya os digo, por ejemplo, Paper, pues magnífico. O sea, al final estoy utilizando, me da igual que sea código cerrado, hay una parte que recuerdo que a la hora de capturar contenido de páginas web utilizaba una tecnología de software libre. Pero bueno, me da exactamente igual. Al final, pues yo creo mi nota, me es útil, puedo conectarme en cualquier lugar, puedo descargar esas notas a través de la API. Si recordáis, os hice un artículo en el blog de YouGeek donde se explicaba cómo hacerlo mediante un script en Python y utilizando un token de Dropbox. Pues bueno, ahí estamos, ¿no? Quiero decir, me da igual que sea código cerrado, me da igual que sea código abierto, es una aplicación genial. Eso sí, pues recuerda el poder descargarte esas notas y que no se queden en el servidor de Dropbox. Y luego si son pues notas, digamos, muy personales, pues quizás a lo mejor no te guste estar en los servidores de Dropbox, ¿no? Y los señores de Dropbox, pues si hacen una búsqueda avanzada y encuentran esa información, pues quizás a lo mejor pues no quieras que ellos puedan ver ese contenido. Pero bueno, como os decía, sabéis que utilizo aplicaciones también de este tipo y bueno, pues no hago asco, si es el caso, por ejemplo, de No Machine, que comentaba Lorenzo Latareao. Lo tengo montado en estas 3 Debians que tengo en el servidor HP. Es genial porque, a diferencia de VNC o incluso otros servidores para conectarnos remotamente, pues una de las ventajas que tiene es que es muy sencillo de instalar, como le explicaba, pero es que funciona genial. Yo, por ejemplo, actualmente dispongo de estos 3 servidores en mi red local. Dispongo de un mini PC que, por cierto, me recomendó Mosquetero Web. Os recomiendo también un podcast que ha hecho hace poco, que comencé escuchándolo en podcast y lo acabé viendo en vídeo, ya que está también en YouTube, donde hablaban de los mini PCs, varios podcasters también muy conocidos, también de la red de sospechosos habituales y demás, y bueno, pues hablaban de los mini PCs y la verdad es que estoy encantado con mi mini PC, me lo recomendó Mosquetero Web y pues llevo pues algo más de medio año utilizándolo y estoy súper contento. Me venía con un Windows, os hablé aquí en el podcast, lo formateé, le metí una Debian y desde entonces estoy funcionando con él pues perfectamente bien, o sea que genial. Pues bien, tengo este mini PC, tengo una torre donde tengo Ubuntu 20.04, tengo también un portátil que es con el que os estoy grabando ahora mismo este podcast, que tiene de momento la Ubuntu 18.04 y no lo ha cambiado pues por pereza. Y bueno, pues en todas estas máquinas tengo No Machine. También lo tengo en mi móvil y lo tengo en una tablet, ¿de acuerdo? Pues bien,
es genial, No Machine. ¿Por qué? ¿Por qué es genial? Pues bueno, porque estoy aquí en mi portátil, si enciendo el servidor, pues me aparece en la aplicación de No Machine, me aparece todos los No Machine, por así decirlo, que están instalados en todos los dispositivos que están en mi red local. De manera que si, por ejemplo, enciendo el servidor y tengo estas 3 Debians corriendo en este momento, pues me aparecen las 3 Debians en No Machine. De manera que puedo acceder a un servidor, puedo acceder a otro desde la misma máquina. Incluso desde la Debian pues podría acceder, si yo doy permisos, evidentemente, a conectarme incluso a mi portátil. O puedo estar en el mini PC y conectarme al portátil. O sea que es una herramienta, está genial. Utiliza un puerto, los datos que corren a través de este puerto donde funciona este servicio, creo recordar que no están cifrados. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Y tiene limitaciones? Pues sí, sí que tiene limitaciones. Limitaciones, por ejemplo, yo intenté el montar, porque claro, No Machine podemos utilizarlo también desde la terminal. Intenté el crear una especie de script para poder conectarme directamente a uno de los servidores de mi servidor, ¿vale? Una de las Debian. Y claro, esta parte, pues digamos que tienes que comprar licencia para poder utilizarla, ¿de acuerdo? Entonces, pues como veis, pues tiene también sus limitaciones, ¿eh? Sus limitaciones en la versión gratuita. Claro, en la versión de pago, pues aquí tenéis todas las opciones, ¿eh? O sea, tenemos una versión, como podéis ver, pues que es muy funcional, ¿eh? Para un usuario como nosotros, pues nos puede ser bastante útil. Yo también en No Machine pues me he conectado desde Zero Tier, desde fuera de mi red local, me he conectado con WireGuard también y funciona fantásticamente bien. Con mi dispositivo Android pues me he conectado a mi servidor, me he conectado a mi PC, o sea, todo funciona perfectamente bien. Y luego, por último, una de las ventajas que tiene No Machine también, que ahora no recuerdo si os lo he dicho, porque además esta es la segunda vez que grabo este podcast, porque lo he intentado hacer desde mi tablet con el micrófono USB y, bueno, al final no digamos que se ha parado la grabación. Es a la hora de conectarte a un escritorio en particular. Por ejemplo, yo en el caso de i3, pues a veces, si utilizas VNC, digamos que la configuración es sencilla. No es como por ejemplo las aplicaciones de iOS o de Mac, ¿no? Que dicen, bueno, esto lo pones y funciona ya. Pues bueno, sabéis que en Linux a veces la cosa se complica, pues bueno, en este caso con VNC, dependiendo del tipo de escritorio, pues tienes que configurar el archivo de configuración y demás, y digamos que no es como sucede con No Machine, que No Machine es tan sencillo como instalarlo, el archivo .deb, por ejemplo, si utilizas una derivada de Debian, puedes instalarlo también con Arch, puedes instalarlo en todas las distros. Yo, por ejemplo, también instalé un Fedora y también me puse No Machine, porque entré y dije, ostras, ¿cómo se configura esto? Ahora verás VNC. Bueno, pues puse No Machine y bueno, ya me conecté remotamente a mi servidor que monté una Fedora. Y bueno, pues es eso. La gran diferencia es esta, que no tienes que romperte la cabeza cómo buscar, cómo crear el archivo de configuración para poder conectarte remotamente. Bueno, pues ya veis, es simplemente pues esto, instalar y funcionar. Así que bueno, os lo recomiendo muchísimo. Como veis, pues es software privativo, digamos, está cerrado. Si queréis tener una versión completa de todas las posibilidades que ofrece No Machine, pues tendréis que pagar la licencia. Pero ya os digo, para un usuario normal y corriente, para conectaros a vuestro escritorio remotamente, para poder escuchar incluso la música que estáis escuchando remotamente, aunque bueno, la calidad pues tiene, digamos, sus limitaciones, pero bueno, existe la posibilidad, está muy bien. La verdad es que está completo No Machine, funciona muy rápido, como explicaba Lorenzo. Y luego también otra de las cosas interesantes, en mi caso, por ejemplo, que utilizo el escritorio i3, como sabéis, bueno, yo en local, digamos, en mi PC, por ejemplo, en mi mini PC con Debian, pues tengo el escritorio i3, todo lo hago mediante atajos de teclado y, claro, remotamente también en el servidor pues tengo exactamente la misma configuración del mismo atajo de teclado. Por lo tanto, claro, vosotros pensaréis, bueno, ¿y cómo lo haces? ¿No? Pues bien, hay una opción en No Machine también donde puedes decir que todas las teclas que utilices una vez estés situado dentro de la ventana de No Machine, pues que las capture y que que se ejecuten digamos, en el servidor remoto, donde estamos visualizando No Machine. De manera que todos esos atajos que estoy utilizando en mi PC local en realidad no se están ejecutando en el PC local, sino que se están utilizando en el servidor. Y eso está genial. Como sabéis, i3, ya os hablé hace mucho tiempo, pues también tiene diferentes escritorios virtuales. Pues bien, yo lo que hago, pues esto, a veces por ejemplo, puedo tener las 3 Debian corriendo en paralelo, ¿no? En el servidor, y puedo montar en cada escritorio virtual pues una de las Debians, de manera que puedo saltar con i3 el local, ¿no? Por así decirlo, con mi i3 de mi escritorio, de mi PC, puedo saltar de una Debian a otro y pues con esta opción que tiene No Machine, hacer que todas las teclas que estoy utilizando en mi PC local
en cambio se ejecuten en remoto, ¿de acuerdo? En el servidor. Uno de los proyectos que me parecía muy interesante de NoMachine era el utilizar una Raspberry, porque sí que hay paquete para instalar en Raspberry para arquitectura RM y sobre todo en concreto para la Raspberry. Pues eso, montar un escritorio en una Raspberry 3, en este caso monté, partiendo de una Raspbian Lite, montar un escritorio con i3, que tan solo consume 3 megas, y aquí instalar NoMachine y conectarme a un servidor remoto que es muchísimo más potente que una Raspberry y simplemente utilizar la Raspberry como utensilio para conectar mi teclado, mi ratón y previsualizar en pantalla todo aquello que sucedía en el otro escritorio remoto, que aquí sí que tenemos la potencia, ¿no? Y me pareció muy interesante porque, como sabéis, la Raspberry pues consume muy poco y es una posibilidad muy interesante de poder conectarte, pues eso, remotamente a otra máquina más potente y poder utilizarla, por ejemplo, en otra habitación, ¿no? O en un lugar incluso más lejano, a través de una VPN. Así que, bueno, pues lo monté y, bueno, pues efectivamente funcionaba perfectamente bien. Me conecté a la torre donde tengo Ubuntu 20.04 y, bueno, pues estaba trabajando con mi Raspberry remotamente a una velocidad pues muy buena. O sea, casi como si estuviéramos trabajando en local y pues esto, gracias a NoMachine. Así que bueno, pues está muy, pero que muy bien NoMachine, os la recomiendo muchísimo, es una aplicación muy interesante. Y bueno, pues un poco hablando de las ventajas respecto al software libre al software privativo. Os hablé también en el podcast anterior de un servicio muy interesante que era FileRun. De hecho, he hecho 2 publicaciones también en el blog donde podéis encontrar. Os hablé de que estaba en inglés por defecto en el artículo, en 2 artículos que he creado en el blog. Por una parte os hablo de cómo cambiar el idioma al castellano o al idioma que deseéis. Está incluso la opción de catalán, gallego, vasco, francés, alemán, todos los idiomas que quieras. Y luego también os hablo de cómo poner la hora local, porque por defecto la hora que tienen a la hora de sincronizar archivos, pues es la hora que está configurada en el Docker, ¿de acuerdo? Entonces, si tú lo que quieres es que aparezca la hora que estás en donde estés situado, pues bien, puedes creando un archivo en PHP de configuración, pues puedes especificar en qué lugar estás situado, ¿vale? Para que pues aparezca la hora local que estás utilizando, ¿de acuerdo? Pues bien, es un servicio también que es de código cerrado y que funciona fantásticamente bien, pero tiene sus limitaciones. Limitaciones como, por ejemplo, con Nextcloud en su día, os hablé de que yo montaba las nubes con rclone, nubes públicas, y podía acceder a ese contenido y podía pues subir archivos a esa nube pública, podía pues, no sé, modificarlos, etcétera. Pues bien, con FileRun pues esto no es posible, ¿de acuerdo? Los desarrolladores pues no han permitido esta opción. Digamos que un poco, hasta parece que lo hayan capado, no sé cómo, pero FileRun, pues a la hora de montar el Docker, hay una carpeta en tu servidor donde tú ves los archivos. Pues a priori piensas, bueno, pues aquí monto la nube con rclone y ya está, ¿no? Solucionado. Pues bien, no aparecen sincronizas, sino aparecen esos archivos. En cambio, si pones un archivo en local, sí que los reconoce. O sea, digamos que a través de Fuse, por ejemplo, pues quizás de alguna manera pues no permite el que se puedan ver. Recuerdo también que además he entrado dentro del contenedor, he estado haciendo un ls para listar los archivos que están en esa carpeta y cuando lo monto con rclone, o sea, dentro del Docker, puedo ver los archivos y las carpetas, pero en cambio FileRun pues no lo reconoce. En cambio, si lo pones en local, en el servidor, de forma física, sin utilizar Fuse, pues sí que lo reconoce y funciona. O sea, que debe haber algún truco, imagino. Pero, como os digo, los desarrolladores de este servicio pues no quieren habilitar esta posibilidad de conectar a una nube remota porque dicen que, claro, se pierde esta experiencia que os hablaba en el podcast anterior de velocidad, que la verdad es que va súper rápido a comparación de utilizar Nextcloud on Cloud. Y, bueno, pues han decidido el que no exista esta posibilidad. ¿Veis? Pues esto es una de las cosas que, por ejemplo, si este servicio fuera software libre, estoy seguro de que alguien, igual que sucede con Nextcloud, todas las aplicaciones que tiene, o plugins, pero bueno, Nextcloud lo llama aplicaciones que podemos instalar dentro de nuestra nube Nextcloud, pues seguro que algún desarrollador hubiera habilitado esta posibilidad de alguna manera de poder utilizar rclone. Que ya os digo, seguro que si alguno de vosotros que me estáis escuchando, pues agradecería que me dijerais cómo hacerlo, porque sería muy interesante también utilizar, pues eso, rclone, montar una nube pública y poder gestionar archivos dentro de una carpeta, por ejemplo, en tu FileRun y poder, pues eso, subir, editar archivos que están en remoto en una nube pública. O sea, dentro de que utilices también
pues archivos digamos en tu servidor, pues además hacerlo pues eso remotamente